Hola hermanos, hoy quiero predicar en sí de Juan el Bautista, que no solamente lo conocemos como alguien que bautizó, sino que también era un maestro y tenía, pues, conocido como rabino. De aquellos tiempos, yo creo que todos tenemos alguna buena imagen de que era un gran predicador. Entonces, su manera de ser, eh, yo creo que muchas veces la hemos malentendido, ¿verdad? Yo quiero, pues, el día de hoy predicar sobre este gran hombre que predicó en el desierto, que fue preparado para los días de la venida del Señor. Así es que antes de empezar, quisiera hacer una oración. Señor, ayúdame a poder hacer la predicación que a ti te guste, que sea de bendición, Señor, porque si a veces nos concentramos mucho en lo que estamos haciendo, ¿verdad? No dejamos campo para que tu espíritu se mueva. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente no divague, porque sabemos que aunque no vinimos a Facebook a escuchar predicaciones, pues alguien ha de escucharlas y de ser edificado, Señor. Y aún si se arrepiente, hemos ganado un hermano para el reino venidero. Agradezco por esto, Señor, y lo hago para tu honra y tu gloria solamente, menguando yo y que tú crezcas, Señor, en todo momento. Ayúdanos a tener humildad, sabiendo de que no somos nada y que tenemos simplemente el momento para poder hacer las cosas y no debemos de preocuparnos por las críticas que siempre habrán, Señor. Agradezco por esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos y familiares, amigos que me escuchan y que saben que estamos predicando cada domingo, el día de hoy, pues tengo el deseo de seguir con esta obra que el Señor pues nos ha dado como algo especial, ya que los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Ha proveído de mucho estudio, de mucha predicación. Y pues yo tenía algunos versículos listos para predicar, pero veo que cerré la pantalla. Déjame abrirlo porque lo saco de aquí de mi computadora. Así es que tenme paciencia y créeme que estoy listo para predicar esto en nombre de mi Señor, porque yo sé que Él así lo quiere. Y dice, ¿y cómo llegó a ser? Dice Lucas 1, del 5 al 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Acuérdense que todos estos grupos de sacerdotes eran de la tribu de Leví. Entonces, pues agradezco al Señor porque nos ha dado este entendimiento, pero no todos los grupos eran iguales. Entonces, sino que de ahí de la tribu de Leví venían todos, pero él venía de un grupo que era de Abías. Entonces, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces, pues aquí está lo avanzado de su edad, ¿verdad? También dice que era de mucho gozo para las mujeres en aquellos tiempos quedar embarazadas, porque si no quedabas embarazadas era como una maldición. Entonces esta maldición, pues a Elizabeth se le quitó de no poder tener hijos. Y pues muchos de los hijos de la Biblia que vemos, ¿verdad? Vemos milagrosamente llegaron a una edad avanzada, como Abraham y Sara, que tenían hijos ya en edad avanzada. Y pues sigamos queriendo um, avanzar en este tema, ¿verdad? De Lucas. Un segundito.
Sí, algunos problemitas con la compu que desde ayer anda un poquito lenta, pero pues gracias a Dios ahí la llevamos bien. Dice un día en que su clase estaba en turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte según la costumbre litúrgica entre el santuario del Señor para quemar el incienso. Era una práctica que tenían y hacían, ¿verdad? Pues se le aparece un ángel y el ángel le dice que tendrá un hijo. Zacarías no lo cree de primero y queda, pues ahora sí, sin habla por haber dudado en las palabras de un ángel como el ángel Gabriel, que se aparece varias veces en la Biblia y estaba dispuesto a darle esta revelación, ¿verdad? Y al no creerla, pues él tuvo que pagar un precio que fue el habla y entonces no podría hablar hasta que todas estas cosas pasaran. Y pues cuando se aparece el ángel, el Señor le regresa el habla. Y sí, él dice que su nombre se llamará Juan. Juan, porque así lo había dicho Elizabeth y lo había confirmado también Zacarías. Y pues seguimos con la historia de Juan el Bautista, pues nos estamos enfocando en este personaje y ese fue su nacimiento, ¿verdad? Como está en Lucas 1, del 5 al 13. Después él no se aparece hasta después de que hace su presentación pública. Creo que todos hacían sus presentaciones públicas a la edad de 30 años, donde podían ejercer el ser rabinos, maestros de aquellos tiempos. Entonces él prepara el camino del Señor, como estaba profetizado, que así vendría Elías a hacerle un camino al Señor. Y dice que Juan tenía un vestido muy particular, ¿verdad? Se vestía de esta manera, de piel de camello, de pelo de camello, ¿verdad? Y tenía un cinturón, ¿verdad? De cuero. Y también, pues, me imagino que no se cortaba el pelo, estaba un poco greñudo. Y también, pues, comía una dieta que se había hecho de langostas y de miel silvestre, ¿verdad? Y ellos decían que porque así era este personaje, tenía que tener un demonio, porque siempre que hay una persona que está encomendada a la obra del Señor, pues siempre queremos manchar su nombre, ¿verdad? Diciendo que son unos raros, porque son diferentes a nosotros y a lo que acostumbramos. Pues bueno, Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, bautizando para el perdón de pecados. Grandemente vemos en la Biblia cómo el Señor lo utiliza y al fin dice el Señor que no se había levantado un hombre más grande, un profeta más grande que Juan el Bautista, que ningún hijo nacido de mujer había sido tan grande como Juan el Bautista. Créeme que esto es pues interesante porque meditando en lo que Juan hacía, y Juan vivía una vida justa también, porque era necesario que diera un testimonio como lo que no habían visto en 400 años, que no había visto un profeta, ni de los menores ni de los mayores. Entonces apareciéndose Juan, ¿verdad? Como hoy en día, esperemos la venida de dos testigos que para mí serán reales, serán de carne y hueso, y que no hemos visto estas personas que obran como en aquellos tiempos obraban los profetas. Aún Juan el Bautista nunca hizo nada para probar que venía de Dios, como muchos de los apóstoles que predicaban y aparte sanaban, aparte hacían cosas grandes como echar fuera demonios, resucitaban muertos, algo que cuando vieron a Juan el Bautista ellos en verdad creyeron en él como el Mesías y le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y llegaban a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? No, no lo soy, porque él era una persona
que aunque era reconocido y su nombre se había reconocido, aunque él predicaba en el desierto, en las partes pues menos conocidas, pero la gente sabía quién era este hombre, porque no estaba buscando él un reconocimiento, y a veces nosotros como personas es lo que buscamos, que nos reconozcan como grandes predicadores o como grandes obreros del Señor, y la razón es que a veces esto nos impide que el Señor nos utilice, porque el ego llega a cambiar tanto a la persona que se desenfocan de lo que es lo espiritual y empiezan a predicar lo que es material, lo que no debemos de predicar, y el arrepentimiento era necesario. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía que preparar el camino del Señor. Mira, muchas veces hay que rellenar los caminos para que el Señor pueda pasar. Pues estamos hablando de un rey, estamos hablando de alguien que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando pasaban majestades, reyes importantes, emperadores, delante de ellos iban personas que preparaban el camino para que ellos no se atoraran en esos tiempos. Y sabes, una de las cosas que era reconocido de Roma es que ellos tenían más de 2000 kilómetros de caminos, y nadie en aquel tiempo, ningún imperio había logrado tal reconocimiento de hacer carretera y camino para que las personas importantes, los gobernadores, este, emperadores, generales, ¿verdad? Senado, toda la realeza de Roma pudiera pasar y no se atoraran y no peligraran, ¿verdad? Su camino no fuera detenido. Y Juan estaba preparando este camino para que lo que hiciera el Mesías no fuera interrumpido. Y sabes, muchas de las veces se nos olvida que eso es lo importante de nosotros, que tenemos que preparar el camino para que el Señor pueda obrar en tu vida, porque Él quiere regresar, créemelo. Él no se está tardando, está esperando a que el camino esté listo y que rellenemos los montes. Si personas necesitan bajar, ¿verdad? Porque a veces el sinónimo de montes es porque hay un ego tan grande en la sociedad que necesita volver a ser aplastado, ¿verdad? Y aquellos lugares donde hay hoyos necesitamos rellenarlos para que el camino esté parejo. Porque si hay gente que piensa que es tan pecadora y que está tan mal con Dios que no puede recibir el perdón, esas personas son los que necesitan algo en el corazón que les llene. Y eso es lo que muchos de los predicadores debemos de hacer en estos días, es preparar el camino. Aquellos que piensan que son demasiado buenos y justos y pueden llegar por su propia voluntad, acordarles que entonces le bajen dos para que el Señor pueda trabajar en sus vidas. Porque hay veces que nosotros mismos utilizamos la tierra y la echamos, y al rato levantamos un monte y ya no está el camino parejo para que pueda obrar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces entre nosotros como cristianos hacemos cosas que no deberíamos. Menospreciamos a una persona porque lo vemos y decimos, él no, él sí. Y eso se ha conocido mucho, y reconozco que hemos tenido la culpa de que muchas veces nosotros somos los que no sabemos preparar el camino, ¿verdad? No tenemos experiencia, pero aún así queremos trabajar. ¿Sabes? Se tiene que tener algo de experiencia en rellenar caminos, porque si no puedes hacer un hoyo muy grande donde ya no puedan pasar las personas. Y especialmente en los tiempos de lluvia, de calamidad, cuando empiezan a haber derrumbes, deslaves, o igualmente cuando se hacen hoyos, no hay nadie en que lo rellene, entonces el camino está disparejo. Entonces hay que tener manera y sabiduría de predicar la palabra de Dios para que el camino te quede parejo. Igualmente, te digo, el propósito de cada predicador es obrar como obraba Juan el Bautista,
Y una de las personas, los discípulos de él venían y le decían, maestro, antes todos venían a ti. Antes todos se bautizaban contigo, pero y sus discípulos están bautizándolos a todos. Y él dice con humildad que tiene que menguar y que la gloria de Dios tiene que aumentar. Y que él está contento porque sabe que el final de todas las cosas era que el Señor fuera enaltecido, ¿verdad? Y no el predicador, sino el Señor fuera el que en verdad el día de mañana no nos olvidemos de quién nos predicó. Yo no me olvido todavía quién me predicó y quién me dijo quién era Jesús. Y agradezco todavía en estos momentos. Sé que mi vida no hubiera sido nada sin la ayuda de estas personas que fueron mis tíos, los que me hablaron de la palabra y el Señor los utilizó y creo que también debo de ser agradecidos por la manera que el Señor los utilizó. Tengo que ser humilde y decir, no fueron otras personas, fueron mis tíos los que me ganaron y agradezco por ello. Y aunque a veces nunca se los digo, ¿verdad? Pues deben de saberlo, que hay agradecimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor los utilizó y ellos estaban haciendo la obra. Y ahora yo quiero hacer la obra. ¿Sabes? Me gustaría hacerla mejor. Pero no es para gloriarme, sino porque el fin de todas las cosas es que unos menguan y otros suben. Y sé que a veces yo voy a tener que menguar. Y va a ser una realidad. Y estoy dispuesto a menguar y no hay ningún problema porque yo no estoy en control de mi vida aún, sino el Señor es el que puede utilizarme y puede desecharme cuando quiera. Conociendo a mi Señor, yo sé que así no son las cosas, que Él tiene misericordia y que aún si llego a viejo y no hago nada, ¿verdad? Pero lo único que me quiero acordar es que tuve mi oportunidad y que la utilicé y de qué manera la quise utilizar, predicando su palabra. Y regresando a Juan el Bautista, él era una persona verdaderamente humilde, que en él no había egoísmo. Sí hizo falta fe y nos hace falta fe a todos nosotros, pero lo que él tenía es que era una persona sin egoísmo, sin buscar su propia reputación, porque no la buscaba en ninguna persona, ni en ninguna multitud de personas, ni en nadie. Él solamente buscaba hacer su labor, lo que era encomendado. Y yo creo, hermanos, que a veces se nos olvida la mira y por lo cual el Señor nos ha llamado, créeme, a mí me ha pasado y agradezco, agradezco poder regresar y predicar, porque no hago nada bien, no hago nada bien, pero lo pequeño que haga, lo quiero hacer para el Señor y si lo puedo hacer, y aunque sea pequeño, créeme, eso pequeño, el Señor lo puede multiplicar como multiplicó los peces, solamente que Él quiera. Él quiera multiplicar lo pequeño que yo le puedo traer a la mesa. Yo sé que en algunas veces nos olvidamos de que aún las cosas pequeñas, las más menospreciadas, son las mejores. ¿Sabes? A veces hemos menospreciado la iglesia. Yo sé que hay muchas personas que ya no van a la reunión. ¿Por qué? Por el temor de contagiarse. Yo no sé si eso sea sabio. Y en estos momentos la única sabiduría es confiar en el Señor. Confiamos en Él, que en estos tiempos podemos, hermanos, en verdad tener fe de que Él está en control de esta pandemia. ¿Por qué? Viéndote cómo a veces menospreciamos todo lo que el Señor puede hacer hacia con nosotros. Despreciamos el poder estar juntos como hermanos en paz.
¿verdad? Y esas pequeñas cosas que antes teníamos, que a lo mejor no las estás, eh, no las echas de menos, porque tú estás tranquilo de que estás en el camino, pero sabes, si antes ya éramos fríos, ahora nos estamos congelando, ya no nos reunimos, ya no nos abrazamos y a lo mejor nunca abrazaste a nadie. ¿Por qué? Porque eres frío, no te gusta el ser una persona cálida, ¿verdad? Una persona eh, que sea impulsiva. Y muchos piensan que si abrazas a alguien, eres una persona impulsiva, pero la realidad es que damos muy poco amor, porque tenemos muy poco en nuestro corazón. Y es por eso que no nos interesa ni escuchar a un predicador predicar hoy en día, porque a lo mejor lo que está diciendo será importante, pero ya lo escucaré en otro día. Y siempre ha sido esto nuestra manera de pensar, ya habrá otro día. ¿Sabes? Estamos viendo que la vida no será igual. Quizás nunca tendremos la oportunidad de decirle a alguien cuánto lo queríamos, ¿verdad? Cuánto lo respetábamos como persona, pero está bien. Regresando a la historia de Juan el Bautista, él se le fue quitado todo y fue a dar a la cárcel, y ahí es donde faltó la fe. Y muchas veces pensamos que nunca hemos estado en una situación como la que estamos pasando, pero yo te digo, en la historia de la humanidad ha habido muchas veces en las cuales han pasado cosas peores, al punto de que los padres se han tenido que comer a sus hijos. ¿Sabes? No me acordaré de muchas predicaciones de mi principio en la iglesia, pero aún así me acuerdo, y esa fue la que más me impactó. Qué manera de vivir y de necesidad y querer vivir aunque fuera comiéndote a tus propios hijos. No hemos llegado a este punto y espero en Dios nunca tener este punto. ¿Por qué? No me puede pasar a mí. No me puede pasar. Yo tengo hijos y no puede pasarme a mí. ¿Por qué no? Es lamentable que no pensemos en estas cosas y digamos, otro día lo puedo pensar, pero hoy no. Pero a lo mejor hoy es el día que debemos de preguntarnos, ¿puedo yo estar en estos zapatos? Siempre cuando veo una persona que va pasando por necesidad o que tiene problemas, digo, yo puedo pasar por estos problemas también. Y es más, he tenido problemas fuertes, pero gracias a Dios nunca me ha faltado la fe hasta el momento. Y yo me imagino que también puede que tú sientas el mismo sentimiento, pero si tu fe te mengua, ¿verdad? Una cosa que nunca pensamos es menguar para que el Señor sea glorificado, enaltecido, pero que nuestra fe mengue. Eso es lo que nos debería de preocupar. A mí sí me preocupa el que esta fe que tengo sea menguada. Y sabes, hay muchas veces que quieres predicar otro mensaje y quieres estar bien preparado, pero hoy en día lo único que quiero es predicar la reflexión, el arrepentimiento. Son palabras que muchas veces sentimos que debemos de hacerlo por algo. Créeme, una de las cosas que me pasan diario y que no estoy en control es cómo predico. Me acuerdo una vez que fuimos a predicar a la calle y créeme que fuimos al centro y yo me sentía tan mal porque personas estaban enfrente de mí y sentía que mis palabras no surtían ningún efecto porque lo único que hacían era burlarse de mí, el predicarles del arrepentimiento. ¿Sabes? No estaba preparado yo, no tenía palabras poderosas en las cuales pudiera yo
hacerles reflexionar, y yo sentía que no era nada. Sabes, ese día me fui a mi casa, sintiéndome muy mal, pero sí hubo unas palabras del pastor de esa iglesia que me dijo: no te preocupes, Octavio, esto nos pasa a todos. Sí, ya habrá oportunidad de mejorar en lo que a veces nos pasa. Sabes, pasamos por baches, pero hay que rellenar esos baches. Y yo quiero que sepas que esto también le pasa a los mejores predicadores, que no deben de preocuparse porque les pase, sino que deben de seguir adelante, porque alguien podrá venir y a rellenar ese bache. Para mí fueron esas palabras que me dijo: no te preocupes, Octavio, a todos nos pasa. Simples palabras ayudan tanto. Esas simples palabras cambian tanto. Sabes, un pequeño bache puede causar grandes estragos. Y te quiero, pues, primeramente avisar que vas a pasar por baches en esta vida, pero alguien te puede ayudar a rellenarlos. Espero que en esta predicación comprendas que sí se habló del arrepentimiento, sí se habló de Juan el Bautista, que no solamente porque se acabó su predicación, que no duró mucho, porque no duró nada. A lo mejor Jesús le llevaba con, ¿qué te gusta? 6 meses. Le llevaba a Jesús con 6 meses y él ya estaba en la cárcel, ya había sido decapitado. Entonces, en 2 años, posiblemente que predicó, hizo más que todos los demás que han estado en la, en la Biblia. En verdad, personas que tuvieron más tiempo para predicar, nadie obró como Juan el Bautista en 2 años. Y nos tenemos aquí, no sé cuánto nos queda, ¿verdad? Tampoco te quiero alarmar, pero sí deberíamos de predicar como si fuera nuestra última vez. Muchas de las personas que ya van saliendo y van de salida, ¿verdad? O simplemente tienen esa mentalidad: voy a predicar con mi corazón como si fuera la última vez, para que si alguien me escucha, entienda la severidad de su pecado y por qué es tan importante que yo le hable de Jesucristo. Digo, porque esas dos palabras pueden cambiar mucho, ¿verdad? Cuando tú te sientes mal o te sientes agobiado, no sabes a dónde recurrir, sabes, siempre la ayuda y el socorro llega en el momento oportuno. Nunca llega tarde, sino en el momento oportuno. Por eso es que a veces necesitamos recorrer estos caminos, pero créeme, Juan el Bautista lo recorrió para que tú puedas saber lo que es dejar que el maestro pase. Si vas delante de él, ¿verdad? Pero él te va cubriendo también. ¿Tú crees que estas personas estaban solas? Aquellas que predicaban el evangelio estaban solos. ¿O tú crees que el Señor mandaba a sus siervos, a sus ángeles a apoyarles? Yo no siento que estamos obrando solos, hermanos. Hoy en día sé que el Espíritu de Dios se manifiesta más que nunca en nuestras vidas. Espero que así sea. Y en tu vida, espero que así lo sientas. Mira, te cuento, mi pastor que no ve las redes sociales, que no va a escuchar esta predicación,
se le murió su madre el día de ayer. Nadie lo sabe. Tú lo sabes ahora, pero porque te lo dije, pero él no hace gran escándalo, porque conozco su carácter, conozco su personalidad y sé que es una persona humilde. Le estimo por esa familiaridad que tengo con él, aparte de ser mi pastor. Le agradezco, ¿verdad? Su tiempo que él me da y la sabiduría que él reparte también. Lo más importante es que sepas que él no está solo. En estos momentos de angustia que está pasando toda su familia, se tienen unos con otros, pero aparte de ello, está el Señor que está entre medio de ellos. Y sé que hay consolación, hay lágrimas, pero también hay gozo, porque una alma acabó su carrera y apenas está descansando de sus obras para recibir la corona de la vida, porque esta hermana sabemos que era por la gracia de Dios solamente lo que era. Así es que si nosotros somos algo, es por la gracia de Dios. La salvación es un requisito para entrar al reino de los cielos. Ponte a pensar si la salvación es un requisito para entrar al reino de los cielos. ¿A quién le estoy predicando? ¿A aquellos que la tienen o a aquellos que ni saben que están peligrando? Quedarse en el camino, porque solamente hay dos caminos: el ancho, que lleva a la destrucción, y muchos andan por ese camino, o el angosto, que lleva a la vida eterna, y pocos lo encuentran. No vas a ver en la televisión el camino, tampoco lo vas a encontrar en Facebook o YouTube. Créeme, el camino está en Jesucristo. Y es donde puedes encontrarlo. Y ya lo tienes. Y gloria a Dios por ello. Créeme que estoy pues agradecido a Dios por poder predicarte este mensaje. Un mensaje de salvación que es necesario para ti. Y también fue necesario para mí. Y al tenerlo, agradezco a Dios por poder tenerlo. Pero si te digo una cosa, el gran predicador, rabino, Juan el Bautista, tuvo una tarea fuerte. También su tarea acabó bien. ¿Por qué? Porque él no tenía de qué avergonzarse. No tenía de qué avergonzarse. Sí falló, como todos fallamos, pero era un gran predicador. Un gran predicador. ¿Por qué lo sé? Porque a unos discípulos le preguntaban, maestro, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Juan cubría todos los sectores de necesidad, y créeme, este es un buen maestro. Y si tú enseñas a tus ovejas a orar, vas por el buen camino también. ¿Qué es lo que necesitamos? La humildad con la que trabajó Juan el Bautista. Yo quiero en este día agradecer a Dios una vez más por este mensaje y por aquellos que lo escuchan. No soy el gran predicador, ni soy una persona que es conocida como tener una revelación increíble o la mejor voz o el más interesante predicador que pueda haber. No soy nada de eso.
Soy un simple predicador que quiere predicar porque tiene la oportunidad y no porque sabe mucho. No sé nada. Yo soy ciego. Yo fui ciego y lo único que sé es eso, que un día ciego fui, pero ahora veo. Amén. Dios te bendiga.